Hola, ¿qué tal chicos? Buen día, bienvenidos a su clase de Matemáticas 2. Vamos a continuar con nuestro tema de funciones trigonométricas, pero antes que nada, como todos los días, quiero que me acompañen por favor a hacer una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestra cabeza, por favor. Señor, ante ti me presento en esta bella mañana para darte gracias por el hermoso regalo de la vida. Dame determinación, alegría y bendíceme para poder avanzar hacia mis metas y grandes anhelos. Amén. Bueno chicos, vamos a continuar. La semana pasada entramos en el bloque 3, que son funciones trigonométricas. Entonces, nosotros tenemos 6 funciones trigonométricas en base a un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son esas funciones trigonométricas? Seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Hablábamos que tenemos directas y recíprocas. Las directas son seno, coseno y tangente, y las recíprocas son lo contrario a mis directas. Cosecante es lo contrario de seno, secante es lo contrario a coseno y cotangente es lo contrario a tangente. Recuerden también que nosotros debemos de aprendernos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cómo voy a determinar mis catetos? Bueno, va a depender del ángulo de referencia del que esté hablando en mi triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con los ejemplos. Vamos a hacer un problema. Me dice, obtener el valor de las funciones trigonométricas de los ángulos agudos del siguiente triángulo. Entonces, a mí me presentan un triángulo. Veo que es un triángulo rectángulo y me piden sacar sus funciones. Entonces, fíjense bien chicos, ¿cuál es mi hipotenusa? Mi hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo o el contrario al ángulo recto. Entonces hipotenusa es 3, ¿ok? Y mis catetos va a ser dependiendo del ángulo de referencia del que comencemos a trabajar primero. En este caso nos pide de los dos ángulos, entonces vamos a elegir primero un ángulo, sacamos sus funciones y después en base al otro ángulo sacamos sus funciones. Entonces vamos a comenzar con el ángulo de referencia A. Entonces, en el ángulo de referencia A, este va a ser mi cateto adyacente, ¿verdad? Porque está adyacente a mi ángulo. Entonces este va a ser cateto adyacente. Esta siempre va a ser mi hipotenusa. Y este va a ser mi cateto opuesto, ¿verdad? Pero fíjense bien, aquí yo no tengo el valor de X. Entonces hay que determinar mi valor de X para poder sacar primero mis funciones trigonométricas en base a mi ángulo agudo A. ¿Cómo voy a determinar X, chicos? Bueno, nosotros ya vimos lo que es teorema de Pitágoras, que nos ayuda a determinar los lados de un triángulo rectángulo. Fíjense bien, mediante teorema de Pitágoras, nosotros podemos determinar el valor de ese cateto faltante. Tenemos que el teorema de Pitágoras nos dice que mi hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de mis catetos. Entonces, mi hipotenusa es 3 al cuadrado es igual a X al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado, ¿verdad que sí? Y de ahí yo voy a despejar X. Fíjense bien, la raíz de 5 al cuadrado está sumando, va a pasar restando. Entonces, X cuadrada va a ser igual a 9, porque es 3 por 3, 9, más
Cuando yo elevo una raíz cuadrada al cuadrado, se elimina mi función de raíz, ¿verdad? Entonces sería 9, perdón, está sumando, pasa restando. 9 menos 5, ¿verdad? Entonces, x cuadrada va a ser igual 9 menos 5, 4. Entonces x, para quitar el cuadrado, saco raíz a 4. X va a ser igual a raíz de 4, x es igual a 2. ¿Ok? Entonces ya sé cuánto vale mi cateto opuesto. Aquí ya voy a borrar x y le voy a poner que vale 2. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a empezar con el ángulo A. ¿Ok? Entonces voy a decir que el seno del ángulo A va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi cateto opuesto, que es 2, y mi hipotenusa, que es 3, ¿verdad que sí? Y luego, coseno de A es igual a mi cateto adyacente, que es raíz de 5, sobre mi hipotenusa, que es 3, ¿verdad? Y luego, mi tangente de A va a ser igual a cateto opuesto, que es 2, sobre cateto adyacente, que es raíz de 5, ¿sí? Mi cosecante de A va a ser igual a mi hipotenusa sobre mi cateto opuesto, es lo contrario a seno, sería 3 sobre 2, porque es la recíproco o lo inverso, ¿verdad? Secante de A es igual a 3 sobre, ¿qué, chicos? Sobre raíz de 5, ¿verdad que sí? Y cotangente de A es igual a ¿qué? A lo contrario a tangente, que es cateto adyacente, que es raíz de 5, ¿sobre qué, chicos? Sobre cateto opuesto, que es 2. ¿Ok? Entonces ya completé mis funciones trigonométricas, ¿verdad que sí? Del ángulo agudo A. Entonces, pero el problema me está pidiendo que saque de los dos ángulos, entonces me falta determinar de mi ángulo agudo B. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Bueno, yo ahora, mi ángulo de referencia es B, entonces mis catetos van a cambiar, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense bien, voy a borrar esto. La hipotenusa no la voy a borrar porque la hipotenusa, recuerden, que siempre va a ser el lado más largo de mi triángulo o el contrario a mi ángulo recto, ¿ok? Entonces, si ahorita estamos hablando de mi ángulo de referencia B, mis catetos, ahora 2 va a ser mi cateto adyacente, ¿verdad que sí? ¿Ok? ¿Y cuál va a ser mi cateto opuesto? Ahora este va a ser mi cateto opuesto. Entonces, recuerden en sus ejercicios y al estar practicando, ver de qué ángulo de referencia les están pidiendo las funciones trigonométricas, para que no haya confusión o para que no haya un error, ¿ok? Entonces vamos a decir, a ver, si me piden de los dos ángulos, bueno, empiezo primero con uno, determino sus catetos y luego hago el otro, como en este caso, y determino sus catetos, ¿ok? Bueno, entonces aquí son las funciones trigonométricas para el ángulo A, ¿ok? O aquí le ponemos así, para el ángulo A, ¿sí? Ahora vamos a determinar las funciones trigonométricas para el ángulo B, ¿ok? Ahora sí, vamos a decir seno de B. Recuerden también que cuando van a escribir sus funciones, recuerden poner el ángulo al que se están refiriendo. Vi unos trabajos, unas tareas donde no me lo ponían.
Entonces hay que ponerlo, chicos, hay que poner seno del ángulo al que estoy refiriendo, ¿ok? Entonces, ¿el seno qué, chicos? Es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ahora, ¿cuál es mi cateto opuesto? Mi cateto opuesto es raíz de 5. Y mi hipotenusa siempre va a ser 3, ¿verdad? Mi coseno del ángulo B va a ser igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahora, ¿cuál es mi cateto adyacente? Es 2 sobre mi hipotenusa, que es 3. ¿Qué nos falta? Tangente del ángulo B va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿verdad? Aquí está. Tangente es cateto opuesto, que es raíz de 5, sobre cateto adyacente, que es 2. ¿Ok? Y ya las otras funciones es más fácil determinarlas, porque recuerden que es lo contrario a mis funciones directas. Entonces decimos que cosecante de B va a ser igual a ¿qué, chicos? A hipotenusa, que es 3, sobre mi cateto opuesto, que es raíz de 5, ¿verdad? Porque es lo contrario a 0. Y secante de B va a ser igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa es 3 y cateto adyacente es 2, ¿verdad? Es lo contrario a coseno. Y cotangente de B es igual a cateto adyacente, que es 2, sobre cateto opuesto, que es raíz de 5. ¿Ok? Y ya terminé mi problema. Ya determiné las dos funciones trigonométricas para mis dos ángulos agudos que tengo en mi triángulo rectángulo. ¿Ok, chicos? Ahorita no estoy sacando en decimales. Quiero que por favor me dejen los resultados expresados en fracción. Más adelante, cuando veamos problemas aplicados, ahora sí va a ser necesario determinar las decimales de mi problema. Pero aquí quiero que por favor me lo dejen en fracción. ¿Por qué? Para que vayamos practicando y recordando que es hipotenusa entre cateto opuesto, hipotenusa entre cateto adyacente, o que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Y ya cuando dominemos cómo determinar las funciones trigonométricas, ahora sí pasamos a los problemas aplicados, ¿ok? Entonces recuerden, si no me dan la medida de mi triángulo rectángulo de uno de sus catetos, usamos teorema de Pitágoras, ¿ok? Y ya después, dependiendo del ángulo de referencia, yo ubico mis catetos, mi hipotenusa, y ahora sí sustituyo en mis funciones. ¿Ok, chicos? Bueno, quiero que por favor me anoten este ejercicio en su cuaderno, me lo manden de evidencia, por favor, aparte de la actividad que les voy a mandar el día de hoy. La actividad va a ser igual, yo les voy a dar un cateto, un triángulo, perdón, y ustedes van a determinar uno de sus catetos para que practiquemos teorema de Pitágoras, y luego ya después me van a sacar las funciones de los dos ángulos agudos que tenga ese triángulo. Bueno, esto es todo de mi parte, chicos. Me dio mucho gusto saludarlos, estar con ustedes por este medio. Recuerden que cualquier duda estoy al pendiente. Quiero felicitar a los que me están trabajando de manera diaria. Qué bueno que ya se reportaron, me da mucho gusto saludarlos. Por favor, cualquier duda, comuníquense conmigo para poder ir avanzando poco a poco en este bloque 3. Recuerden que ya es nuestro último bloque. Hay que echarle muchas ganas, muchachos, ¿ok? Bueno, nos vemos mañana, chicos. Hasta luego.